La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Prepararos porque hoy arrancamos viajando en Sri Lanka. De ahí nos vamos a ir con Carlos Soria, sí, con 85 años y pensando en regresar al Himalaya. Y Nacho Ares, que nos trae muchas historias. Y un debate que te hemos montado hoy con Afganistán. A ver qué os parece. Esto es Ser Aventureros. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies, sweep it into the corner, or hide it under the bed. Say these things, they go away, but they never do. Something Aventureros, buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros, bienvenidos un fin de semana más. Gracias por escucharnos a través de la cadena Ser en Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Gracias por encontraros con nosotros un día más, si lo estáis haciendo en directo a estas horas tempraneras de la mañana. Muy buenos días, si lo estáis haciendo a través del podcast cuando os dé la gana. Me parece fantástico y fenomenal. Buenos días, Ángel Colina. Buenos días, director. ¿Cómo estás? Pues te voy a decir la verdad, estoy despertando, no estoy todavía muy espabilado, como dicen en mi tierra. Mira, estoy un poquito ahí todavía. ¿tú crees? Como medio Yo ¿Sí? creo que no, porque estoy hablando contigo. Hoy tenemos un tema, luego veréis. Tenemos un debate hoy. ¿Y me has notado despertado? Claro, te he notado ahí que vamos a tener polémica hoy, pero eso será en unos instantes. Vale. Antes empezamos a viajar ya, porque creo que José Luis iba. ¿Dónde? ¿A Sri Lanka se iba? ¿Dónde se iba? Que nos lo diga él ahora. Que nos lo diga, porque creo que está por ahí. José por Luis Angulo, buenos días. Buenos días, pues sí, ya estoy despierto porque tengo exactamente 3 horas y media más que vosotros, así que estoy ya. Vamos, estás como una rosa. Ya has desayunado 2 veces. Claro, por lo menos. Sí. ¿Dónde estás? Pues sí, como tú bien decías, tienes memoria, el director siempre es el más listo del equipo, y estoy en Sri Lanka. Llevamos unos días por aquí, ahora en concreto pues en la ciudad de Jaffna, en la península de Jaffna, al norte de Sri Lanka, una zona que pues hasta hace no demasiados años tuvo un conflicto largo. La etnia tamil habitante de esta zona pues buscaba la independencia, y fue una guerra no muy conocida en el exterior, pero una guerra que duró pues casi 30 años y bueno, muy cruenta, pero hoy en día es una zona tranquila, poco visitada por el turismo que viene a Sri Lanka, porque como digo, ha estado mucho tiempo no cerrado, pero sí que no muy recomendable, y aquí estamos disfrutando, nos estamos mojando, estamos bueno, ya sabéis que el tiempo está raro y los monzones pues han llegado cuando quizás no correspondía tanto, pero bueno, también sabéis que cuando es el monzón es un chaparronazo de esos que parece que se acaba el mundo, y al rato pues ya no llueve, así que bueno, disfrutando y conociendo un país que la verdad es que es muy agradable. Y económicamente es un sitio bien, caro, barato, es un viaje que... Bueno, es un destino de los baratos, podríamos decirlo. Estamos en el sudeste asiático, estamos en la India, estamos en Sri Lanka, estamos en Laos, estamos en Vietnam, estamos en Camboya, en concreto ahora en Sri Lanka. Y bueno, son de estos destinos que obviamente no son tan caros para nuestra economía. El nivel de vida es bueno, bastante más bajo que el nuestro, aunque sí que yo había estado hace muchísimos años, en los años 80, y luego había vuelto posteriormente, y sí que se nota pues bueno, un crecimiento económico. Es un país bueno, con unas connotaciones muy diferentes a la India. Mucha gente dice, pues como está al lado de la India, es lo mismo. Bueno, es lo mismo en algunos aspectos, la comida, la cultura, la religión, pero luego por otra parte, pues es un país con muchísima menos pobreza y miseria, casi ninguna, y luego con unos servicios, digamos que a la gente lo que le afecta aquí, pues la sanidad gratuita, la escolaridad gratuita, y bueno, pues un país bendecido por el lugar donde están, el mar, un país muy frondoso, muy verde, y bueno, pues
Marco Polo en su momento, imaginaos, hace ya más de 500 años, pues dijo, si hay un paraíso terrenal, y valga la redundancia, en la tierra, sin duda ese es Sri Lanka. Así que, bueno, como digo, un país muy agradable, gente muy hospitalaria y donde, bueno, literalmente nadie se muere de hambre porque como digo, la naturaleza es muy agradable. Es decir, tienen el mar, tienen por supuesto posibilidad de pescar, muchísimo coco y luego pues muchas especias, canela, pimienta, jengibre, etcétera, etcétera. Así que, y un país precioso con mucha cultura, un país que además es un ejemplo, iba a decir es un ejemplo ya desde hace muchos años en cuanto al buen rollo que hay con las religiones. Aquí conviven perfectamente budistas, hinduistas, cristianos y musulmanes. Budistas son los que más en cuanto a porcentaje hay, aproximadamente un 70 y tantos % de la población es budista, luego más o menos un 15% hinduista, sobre todo la zona norte, precisamente la que estamos ahora, y luego más o menos a la par, pues musulmanes que han crecido bastante en poco tiempo y católicos. Entonces, bueno, es un ejemplo desde hace muchísimos años que esas tres religiones todavía hoy en día pueden convivir de una forma absolutamente admirable, respetuosa. Unos y otros participan en los festivales de una y otra religión y más allá de que el país, como digo, es muy bonito, hay un montón de parques nacionales, hay un montón de cosas que se pueden ver solamente por ver esa buen rollo que existe. Olvidémonos, como decía, de la parte política esa del norte hace unos cuantos años. Sí, te quería preguntar sobre eso, José. Religioso. Sí, bueno, fue una guerra cruenta. Algunos de vosotros, sobre todo tú, Ángel, que has vivido guerras por otro sitio, recordaréis las facciones, los tigres tamiles y unos cuantos grupos que obviamente en Sri Lanka eran denominados como terroristas y en el país, pues para algunos eran pues grupos de liberación, y lo que querían es que esta zona norte, una etnia diferente, una lengua diferente, que es el tamil, pues alcanzar la independencia. Eso como una guerra que empezó en los años 80 prácticamente y acabó en el 2009, que relativamente hace poco. No se consiguió, por supuesto, la independencia, pero bueno, como que hubo un acuerdo de buen rollo. No es un tema que obviamente esté acabado ni terminado, pero bueno, hoy por hoy sí que conviven, se les ha dado, pues bueno, algunos progresos económicos. El resto del país, digamos, la etnia cingalesa, pues ha invertido en esta zona norte y hoy por hoy, ojalá dure, pues hay, como digo, una tranquilidad, una seguridad que, como decía antes, pues hace unos cuantos años fue una guerra, como digo, no muy conocida en el exterior. Sri Lanka, por decirlo de alguna manera, no pinta nada en el mundo, no es un lugar geoestratégico, no es un lugar que tenga petróleo, no es un lugar que tenga, bueno, sí que tiene piedras preciosas, pero digamos que no son tampoco minerales geoestratégicos y por lo tanto esa guerra que fue durante muchísimos años fue una guerra local, ni siquiera fue un conflicto abierto entre dos ejércitos, sino, como digo, toda la parte norte tamil pues eran guerrillas, ejércitos o subejércitos y bueno, lo importante es que todo eso acabó y el país pues con una eterna sonrisa, lo llaman la perla del Océano Índico, la lágrima de Buda, bueno, tiene muchos apelativos, pero desde luego es un país con una frondosidad espectacular. Pues querido José Luis, te vamos a dejar ahí con esa frondosidad. ¿Qué comes normalmente? ¿Que hay alguna cosa típica que se haya que comer en Sri Lanka o no? Bueno, yo me estoy poniendo como el Kiko porque me encanta el picante. Así que hay mucho picante. El picante, claro. Pues ya sabéis que la comida en eso sí que se parece a la cultura india, muchos curries, bueno, también, por supuesto, de pescado, de mariscos y demás, pero bueno, la comida es básicamente o picante o muy picante. El picante es bueno para que no te piquen los mosquitos. Sí, claro. Porque no, en serio. ¿En serio? Sí. ¿No les mola? Efectivamente, y cualquier bichito que cae en el estómago, pues obviamente que muere fulminado ante el ardor que si no mueres tú, muere él, ¿no? Cuando está. No quiero tener más información, yo creo, José Luis. Un abrazo enorme, hablamos contigo la próxima semana, que seguirás por ahí, entiendo. Sí, no recuerdo ahora mismo dónde estaremos, pero seguramente ya en las zonas tierras altas y a buen seguro interesantes para Qué contar. Pena nos das, José Luis. Qué pena, qué sufrimiento. José Luis Ángulo, ya lo veis, en directo, abriendo el programa desde Sri Lanka. Por cierto, hoy tenemos una oyente que se ha acercado hasta aquí, que es Paula Molina, que la tengo. Hola, Paula, vas a hablar, lo sabes, ¿no? Buenos días. Hola.
Bien, ¿no, ¿llevas susto o no llevas susto? No llevo susto. Ah, muy bien. No es la primera vez, es la segunda vez que nos vienes de visita, ¿no? ¿Hemos mejorado o no? Decirle a Paula que tiene que volver cuando vuelva yo, para conocerla. Vale, pues ya le decimos que en la próxima... Te digo una cosa, con que la conozcamos nosotros es suficiente. Sí, pero tampoco es necesario que No me fío. Cuidado, Paula, ten cuidado. Bueno, ¿todo bien? Nos encuentras igual que el año pasado viniste, ¿verdad? No, hace 2. ¿Hace dos? No, yo ¿Mejor, no. igual, nos encuentras? Yo creo que igual. Sí. Yo no estaba ese día, pero yo te digo una cosa, hace 2 años estaba ¿Estabas mucho o no mejor. estabas? Pues el tío estaba mucho mejor que ahora, ¿no? Sí que estabas. ¿Hace 2 años? Sí. Ah, bueno, eso puede ser. ¿Te metes en charcos de gratis? No, que puede ser que mi memoria empiece a fallar también. No, Pues no. también. A él le estás Sí, viendo sí. peor, Sí, claramente. claro. Eso ya no sé decir. Bueno, pues tenemos a Paula hoy, una oyente que ha venido a vernos, y tenemos un invitado de lujo en un segundo, ya veréis. Y es que esta semana estaba de cumpleaños Carlos Soria. ¿En serio? ¿En No serio? me Y no. digo, oye, ¿qué estará haciendo Carlos? Que hace un montón de días y le veo y me mandan un vídeo ahí No me digas subiendo que- y no me bajando digas paredes. Este está Pero capaz. bueno, Carlos pero Soria, bueno. buenos días. Buenos días, amigos. Hola, ¿Cómo va Carlos. eso? ¿Se te puede preguntar cuántos has cumplido, hijo? He cumplido 1 añito. Ah, muy bien, claro. Un añito desde que te diste el golpe en la montaña, ¿no? Sí, desde que pasó la terrible tragedia de la montaña. Sí, 1 año ha pasado, 1 año duro, muy duro, pero hemos salido adelante y aquí estamos. Hace 1 año Carlos estaba intentando hacer una vez más el Dhaulagiri, que es una de las montañas que tenía pendientes para cumplir con los 14 8000 de su vida. Os recuerdo que Carlos hace un rato que cruzó la línea de los 80 años. Si lo hubiese logrado y si lo logra, que no sé si estará en las mismas, pues sería probablemente la persona de mayor edad de cumplir un 8000, de cumplir con un 8000. ¿Y en qué vas? ¿Te has recuperado bien de tus roturas, de todo? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. He perdido un poco de equilibrio, todavía estoy ahí un poco raro, pero la pierna está estupendamente. Ha tardado porque fueron 2 operaciones, porque cogí una pequeña infección. Una pequeña no, una grande. Asomó un tornillito por ahí, hubo que quitar todos los tornillos cuando llevábamos ya 5 meses o así. Y bueno, pero ahora estoy estupendamente, estoy entrenando como siempre y con ilusiones por el futuro. Eso te iba a No hay decir, más remedio, hay que tener ritmo. No, te iba a preguntar, Carlos, que si te cuesta mucho recuperar la forma después de una lesión como la que tú has tenido. Sí, los 85 años son 85 años y se nota todo, no cabe duda, pero bueno, lo que no me ha costado ha sido recuperar la vida, porque lo más lógico es que no hubiese vuelto a vivir, ¿sabes? Ya, He hombre. tenido mucha suerte, muy buenos amigos, todo el mundo me ha ayudado desde el principio de la caída, ha habido gente maravillosa, mi compañero Sito Carcavilla, que estábamos solos en esa expedición, no teníamos a otras veces tenemos nuestro amigo Carlos, médico, y Luis Miguel López Sariano, el cámara, pero en este momento íbamos nosotros solos, pero nos ayudó pues unos amigos polacos que no lo dudaron, se iban a su casa, los llamaron por teléfono y los trajeron desde el aeropuerto de Kamandú con un helicóptero hasta el campo 2 y de allí subieron a encontrarse con nosotros lo más arriba posible. Ha sido muy duro, pero también muy gratificante y muy bonito una vez que ha pasado. Ya, claro, los polacos fueron clave, lo contamos, recuerdo, aquí en un programa en Ser Aventureros. Oye, la pregunta es obligada. Con 85 años me estás diciendo que estás entrenando, ¿por qué? ¿Porque piensas volver al Dhaulagiri? No. Bueno, porque quiero seguir viviendo y haciendo lo que me gusta y tal. Quiero volver a las montañas, ya vuelvo. Esta mañana estoy en el Espuni, en el rocódromo, entrenando. Entreno aquí, entreno ya en la Pedriza, corriendo un poco por ahí. Muy bien, se me va dando bien, muy bien. Con muchas ganas de volver a algún sitio interesante. Tengo que decir que he visto unos vídeos que ha publicado Carlos, Sí. y que me quedé alucinado cuando vi el vídeo. O sea, le he visto subir corriendo Sí. en la sierra, creo que estabas entrenando, Carlos, pero me quedé en la alucinado. Pedriza, En la sí. Pedriza, En la alucinado. Pedriza, Digo, sí. pero ¿cómo es posible que suba corriendo?
Pues sí. Porque llevaría prisa. No, corriendo una manera de correr más así. Ese día normalmente a mí me sale la zancada entrenando a 57 y ese día me salió a 60 centímetros. Eso sí, así que debido de ir, sí fue muy bien. Es el primer día que he corrido un poco más. Qué bien. Bueno, nos irás contando, ya que te estás preparando, supongo nos irás diciendo en qué quieres enredar y dónde andas enredando. Y ya sabes que esta es tu casa. Pero es que con 85 tacos se está planteando volver a subir al Daulagiri. No sé. Pero no sé, pero Daulagiri no sabe. Volver al Himalaya sí, porque este año, el año que viene, el año próximo, hace 50 años del primer 8000 español, que como es lógico yo estaba allí y tenemos que celebrarlo. Hicimos, vamos a volver a alguna montaña, ya veremos lo que estamos haciendo, pero el Manaslu fue el primer 8000 por españoles en una expedición en la que yo estaba. Fuimos el año 73 y el año 75, el 73 no podemos subir y el 75 sí. Y ahora desde mi club Peñalara estamos intentando celebrar esto para el año próximo de alguna forma. Vamos a ver cómo. Jolín, bueno, pues estaremos muy atentos a ver si también nos unimos a vuestra celebración de alguna manera. Un abrazo enorme y a seguir recuperándote, Carlos. Qué ilusión tenerte hoy un ratito en Ser Aventureros. Un abrazo, Ponseti, un abrazo para ti y para todos. Un abrazo. Hasta luego. Teníamos una deuda pendiente, sin ninguna duda, con Carlos Soria, que ya veis que un año después está bien, está recuperado, está corriendo, está impresionante. Está volviendo a subir 85 años. Es que a ver cómo estamos tú y yo con 85, pero 85 colega. yo estaré criando malvas. Pero que no fastidies. Pero bueno, ahí vamos. Tenemos un par de historias interesantes en el programa a la vuelta de publicidad. Tenemos un debate abierto con Chema Rodríguez en su sección, que vamos a hablar de turismo, de Afganistán, de Etiopía, de muchas cosas. Y luego tenemos una charla con Nacho Ares sobre la sombra de Atón, que es, es cuando una terrible amenaza se cierne sobre la corte de Ramsés II, el último libro de Nacho, que le prometimos en Fallón que le tendríamos en el programa, sí. Y 15 días después le tenemos de vuelta para que nos cuente a ver qué pasó en esa sombra de Atón. No os mováis, es un minuto, ahora vuelvo. Ser Historia con Nacho Ares. Jesús Callejo, vamos a hablar de uno de los personajes más singulares, ¿no? Por ese halo de leyenda, de misterio, de singularidad que rodea a la denominada papisa Juana. Queda muy bien, ¿no? Eso que en la Edad Media, en fin, el mundo religioso católico del Vaticano, que siempre se ha caracterizado por su machismo, pues que se hubiera camuflado una mujer, ¿no? Que estuviera disfrazada de hombre, que fuera muy erudita, que tuviera mucho carisma y que con el tiempo pues la convirtieran en papa y que, bueno, pues la mala suerte de que queda embarazada y tiene un hijo en una procesión y ahí parece que se descubre todo el tinglado. Pues a día de hoy todavía sigue coleando, tanto los que consideran que existió pero que fue camuflada y fue censurada, como aquellos que consideran que nunca existió y que no deja de ser pues una artimaña más contra aquellos que están en contra de la Iglesia Católica. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. ¿Cochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. No todo es mentira. Cuando todo el mundo está loco, estar cuerdo es una locura. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Don Chema Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, señoritas, ¿cómo estamos? Buenos días, amigo Chimita. Muy bien. Déjame comprar, y tú empiezas, pero déjame contar una entretienda, una parte de atrás del programa. Hace justo la semana pasada nos pilla con el programa del sábado, lo que pasa en Afganistán, etcétera, y luego pasa lo de Etiopía al cabo de unos días, y entre nosotros hemos estado hablando si era una historia que teníamos que poner sobre la mesa o no, y
ante mi sorpresa, y ya lo vais a ver a partir de ahora, porque va a ser como Dios manda los honores, Chema, no todos en el equipo, que yo pensaba que sí, no todos pensamos igual. Lo dejo aquí. Chema, haz por favor los honores. Venga, a partir de ahora esto es tuyo. Bueno, pues que el debate que hemos tenido a nivel interno yo creo que estaba chulo que lo tuviésemos en antena, ¿no? Porque lo que nos preguntamos después de lo que pasó en Afganistán, con los 13 españoles asesinados en un ataque terrorista, con lo ocurrido en Etiopía, con un español también muerto, bueno, lo que ocurrió hace unos meses en la India, en la que una pareja fue atacada y violada, con lo que ha ocurrido en los últimos años y lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo, periodistas, trabajadores de ONGs, turistas, bueno, siendo atacados, asesinados a veces, violados otras, y la pregunta era, bueno, ¿por qué viajamos a lugares peligrosos? ¿Realmente merece la pena? ¿Tenemos que hacerlo? Y había más preguntas que yo pongo ahora encima de la mesa y que podíamos jugar a contestarlas. Además de debemos viajar a lugares peligrosos, ¿qué es un país de riesgo en realidad? Porque España lo era. España estaba, no hace muchos años, hasta hace 10 años, estaba en las listas de los países peligrosos por el tema de ETA, y no se hacían distinciones, no se explicaba si en el País Vasco sí o en el resto no, sino que sencillamente estaba en la lista de los países de riesgo a los que no se podía visitar. Bueno, ¿era Afganistán o es Afganistán un país de más riesgo que lo es algunas calles del México DF o algunas zonas de la India? ¿Debemos viajar a países que no respetan los derechos humanos? ¿Quién decide dónde está la línea roja de lo que son los países que no respetan los derechos humanos? En la India, volviendo a la India, por ejemplo, se violan a mujeres con regularidad y según datos muy concretos, se viola a una mujer, es decir, que cada 4 horas una mujer cada hora 4 mujeres se violan en la India. Entonces, la pregunta, ¿podemos contestar a las o a todas, poquito a poco, o ir una a una? Yo creo que no vamos a poder contestar a todas. Y ya abro la mano así, y va a hablar él, porque el debate hoy lo he tenido con Ángel antes de empezar el programa, porque realmente Ángel y yo no pensamos igual. No es así. Bueno, es que es complicado. O sea, decir, si estamos hablando de países peligrosos o de países con sistemas políticos peligrosos, o si hablamos de derechos humanos, claro, evidentemente si mezclamos, si hablamos de, pues fíjate lo que está pasando ahora mismo en Sudán, ¿no? Es decir, están allí muriendo mujeres, niños allí todos los días y nadie habla de eso. Es decir, ¿vamos a ir a hacer turismo allí? Pues yo creo que no creo que la gente se vaya a hacer turismo. Es decir, es que es complicado. Yo, por ejemplo, si hablamos de Afganistán y nos limitamos en Afganistán, yo personalmente, y además el otro día lo documentaba Mónica Bernabé, que ha vivido muchos años allí como periodista, que conoce muy bien ese país, y yo creo que yo no creo que haya que ir, y ella también lo decía, porque lo que estás haciendo es blanquear el sistema talibán. O sea, es decir, es un país donde la mujer sufre una represión como yo creo que es el top en ese sentido. Hay muchos países donde las mujeres sufren represión, por supuesto, pero bueno, en este caso que estamos hablando de Afganistán, donde las niñas no pueden estudiar, donde... Pero ¿y a la India, por ejemplo? La India, por ejemplo, donde la situación donde la mujer es terrorífica. Es otro país. Entonces es otro debate. Entramos en el debate de la India. No, pero déjame abrir a mí la mano. La discusión que teníamos hoy, que por cierto, el otro día yo lo hablaba con José Luis, lo hablaba telefónicamente hoy porque está en Sri Lanka, pero José Luis habría estado encantado. Es más, él conocía y conoce a la persona que organiza estos viajes. Es más, a mí José Luis me había dicho que le apetecía ir a Afganistán porque le habían dicho que a nivel seguridad ahora estaba la cosa más tranquila y que quería ver exactamente qué era eso de este mundo de los talibanes. Vale, yo José Antonio Ponseti, yo no puedo a nadie decirle dónde puede ir y dónde no puede ir, porque al final yo me he metido en jaleos que hemos salvado al palo la situación. Lo mismo que todo este equipo, porque Ángel ha estado en líos muy gordos, Chema ha estado en líos muy gordos, José Luis ha estado en líos muy gordos. O sea, nosotros somos la otra cara de la moneda. Me decía Ángel, pero Ponce, tú y yo no íbamos de turismo. Es verdad.
Íbamos a trabajar, íbamos a otra cosa, no íbamos de vacaciones. Íbamos de periodistas. Sí. A contar lo que pasaba en ese país. Pero eso no quita de que cada uno tome la decisión que quiera para ir a un sitio. Eso es como si claro, pero es lo que te digo, si mañana quiere ir un tío con su familia, se quiere ir a Sudán a ver cómo matan mujeres y niños, se puede ir, claro, por supuesto, con su riesgo. Yo hoy en día sí. Pero que ese es el debate, o el debate es es normal organizar viajes a un país como Afganistán, que era un poco el debate. Bueno, ¿no? claro, es otra. Y la India que dice Chema. Pero es cosas distintas. ¿Qué estamos hablando? ¿De riesgo o de derechos humanos? Es decir, o de todo. Vamos a dividir los debates. Claro, es que ese es el tema, es que son muchas facetas. Es que son muchas cosas. Claro, pero estamos hablando de que podemos o debemos viajar a países, es decir, podemos decir, venga, tenemos libertad individual para decidir irnos a Siria ahora, ¿no? O a Afganistán. Claro. Sí. Cada uno es la libertad individual, pero ya y sí, sabes a lo que te expones, Chema. O sea, como consecuencia de que yo me voy y me terminan matando, me terminan secuestrando, resulta que el Estado español termina teniendo que pagar, como ya ha pasado en varias ocasiones, 4 o 5 o 6 millones de euros para poder rescatarte, aunque eso no se cuente por encima. Sí, se ha contado. Los periodistas que secuestraron en Siria, ¿te acuerdas? Sí. Pero fueron avisados, no vayáis porque estáis amenazados de secuestro. Pero volvemos a la misma. Y el gobierno pagó. No, ya, volvemos a la misma. Eso no es turismo. ¿O sí es turismo? No, que estamos hablando de... Claro. Ya, pero es que esa distinción yo no la compro mucho, ¿eh? Yo no la compro mucho porque hay una parte importante del periodismo que se hace que sería algo muy similar. ¿Dónde se pone esa línea entre el derecho a ser un turista que quiere conocer y que luego lo va a contar y no sé qué, que un periodista que va pues a saber a qué muchas veces con el carnet de periodista, pero en realidad estamos haciendo turismo? Es que eso ha cambiado, Chema, también, ¿sabes? Tú lo sabes, que lo están diciendo. Me refiero que todo es muy confuso y el debate, yo la pregunta concreta que hago es... y me interesa mucho más el asunto del blanqueo de los países, porque el tema del riesgo sí que lo veo como un asunto más de decisión personal. Hombre, claro, porque también, tú ¿no? cuando vas a estos países o cuando vas a Etiopía, hace unos días teníamos a alguien que había ido a Etiopía, ya no me acuerdo a quién tuvimos por aquí, que había estado en Etiopía hace nada. Bueno, Pablo va mucho a Etiopía. Pablo de Holistic, es verdad, eso. Perdón, se me había olvidado. Pablo, y él me decía, yo asumí unos riesgos, obviamente, yo sabía que me la estaba jugando. Bueno, para muestra un botón, esta semana han matado a este chico español, catalán, para más datos. Ahí bueno, también, nosotros, por ejemplo, y supongo que Chema, que también, hemos viajado a sitios complicados y yo he viajado sin ninguna cobertura de nadie. O sea, yo he viajado por mi cuenta, iba como fotógrafo, pero viajaba por mi cuenta. Pero entonces, vamos a lo que decía Chema, ¿blanqueamos o no blanqueamos países? ¿Blanqueamos o no blanqueamos? Ir a Afganistán es un blanqueo. Pero hablamos de turismo. Hablamos de turismo. Pues cada uno que haga lo que quiera. Claro que te diga. Pero te estás... Hombre, eso es evidente, cada uno hace lo que quiera. Pero te estás yendo... No, pero hay otra cosa. En lo del periodismo hay otra cosa ahora, que es que las cosas con las redes sociales han cambiado. Ahora hay mucha gente que viaja, y youtubers, jóvenes chavales, y que graban todo lo que van y se van a sitios complicados y cuentan lo que pasa, que es una nueva forma de hacer periodismo también ahora mismo. Ya, pero es turismo. Claro, que me refiero que todo eso, eso es muy difuso, esa línea entre el periodista y el turista o viajero, no sé qué. Entonces, la pregunta es... tú como periodista o viajero o turista, lo que quieras, ¿irías a Afganistán? Tú estás diciendo, Ángel, que no. José Luis Angulo, yo también estaba hablando con él estos días, él dice que sí iría. Yo personalmente, yo te diría, por cuestión de riesgo yo no iría, pero por cuestión de blanqueo no. Es decir, me refiero, sí iría. Porque por la misma regla de 3, por la que no iría a Afganistán, no podría ir al 80% de los países que he visitado. No hay que ir. Bueno, pues vale, lo que pasa que, dejadme que meta una cuña aquí. Tengo muy buen amigo en CNN, que es el señor Anderson Cooper, que trabaja y es una de las caras espectaculares en CNN en Estados Unidos, que siempre me decía lo mismo. Cuando tú llegas como CNN, le pones ojos al mundo. No sé si eso era más publicidad de CNN, que también, pero era cierto. O sea, ir a estos lugares es contar algo que si no va nadie, esos tíos seguirán haciendo el bestia y nadie contará. Pero yo pregunto, nunca nada. ¿es lo mismo ir de turista a, en este caso, a Afganistán,
a que te envíe un medio, una televisión... pero... espera, déjame acabar. O un periódico y que te diga, vas a hacer allí un tema y nos vas a contar las condiciones de la mujer en este momento, por ejemplo. Pero escúchame, que un turista, y ahí voy a la línea fina y le dejo a Chema y con ello acabamos, a un turista que va allí, llega y cuenta en su casa lo que ha visto. Lo que le dejan ver. Claro. Bueno, pero eso es aplicable a los periodistas también. Bueno, totalmente. Pero los periodistas normalmente trabajan de otra manera, no se mueven como se mueven los turistas. Hombre, perdonadme. Chema, tú lo sabes, joder. Yo creo que hay periodistas terroríficamente malos y hay viajeros viajeros muy buenos. Es decir, hay gente con una gran capacidad para cuando vuelve y no es periodista de contar lo que ha visto, aunque sea a 100 personas nada más. Sí, bueno. Y hay periodistas. Me refiero que esa línea roja, esa línea de la que hablaba antes, que yo personalmente creo que hay que viajar a todos los lugares, que hay que ir a todos los sitios y que en todos los sitios tienes que contar lo que veas y hacerlo desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde tu mirada, y si tu mirada es precisamente la de los derechos humanos, de la que estamos hablando, que es la mirada europea y la mirada social y la mirada... No, es la mirada humana, no europea. A mí me la suda la de los europeos, te lo digo sinceramente. A mí me parece una... pero fuera de Europa hay gente que también respeta los derechos humanos. Pero que la vida de otra manera. Pero nosotros somos europeos. Vale. Por eso lo estoy diciendo desde esa perspectiva. Es decir, que yo creo que hay que viajar a todos los lugares del mundo, a todos los rincones y contar lo que veas, ya seas como viajeros, como turista, como periodista, como ingeniero de minas, como lo que sea. Hay que viajar, ver y contar. Bueno, eso hasta es la manera, hasta que te empiezan a cobrar, Chema. Luego ya sabes que cuando hay mucha gente empiezan a cobrar. Bueno, eso es otra historia. Eso ya es Venecia. Pero bueno, pues nada, Chema, mira, nos debemos otra segunda charla que seguro que más de un oyente querría meterle mano a esto cuando esté José Luis, porque José Luis no opina para nada como nosotros, para nada. Pero bueno, me parece muy bien que para eso estamos todos y todos llevamos unas cuantas millas o unos cuantos kilómetros encima. Querido amigo, la semana que viene más. Venga, un abrazo. Un abrazo. Chao. Por cierto, antes de que me vaya con Nacho Ares, que viene ahora, Oye, por cierto, Paula, ¿irías o no irías a Afganistán? De turismo hablo, ¿eh? No. Y como periodista, o sea, si me mandan, sí, pero no me encantaría. Ya. ¿Y algún otro país con temas conflictivos, te animarías o no te animarías? A ir como turismo es que yo no le veo el atractivo. No. Claro. Vale, pues nada, la persona razonable. Ya que la tengo aquí, aprovecho. Oye, y es las nuevas generaciones. Claro, ojo, por eso te digo. Por cierto, de un comentario muy rápido del accidente, que no sé si os habéis enterado, esta semana de Singapore Airlines, que han pillado unas turbulencias, murió un señor de 73 años de un ataque a corazón, varios heridos de golpearse contra la parte no llevaban el cinturón de arriba del... Pero, te voy a contar, esas turbulencias que han pillado, creo que las llaman, me podéis rectificar porque estoy hablando de memoria, creo que las llaman turbulencias limpias. Son unas que no avisan, o sea, que de pronto te las encuentras y sin más, y el avión baja y sube a lo bestia. Decían esta semana los especialistas que es parte del cambio climático y que eso va a ir a más. O sea, que si viajáis... No te quites el cinturón. Claro, tener la sensibilidad de pensar, si vais sin cinturón, que os podéis llevar un susto, ¿vale? Y la otra, un abrazo muy fuerte en Estados Unidos, que la gente nos está escuchando ahí también, porque esta semana ha habido un tornado especialmente salvaje en Iowa. Y digo especialmente salvaje porque no se había visto un tornado igual, que tenía un tornado central y una serie de vórtices alrededor. Ha muerto gente. Sabéis que estamos en plena temporada de huracanes. De huracanes también a partir de junio, pero no, de tornados, ciclones, que es distinto. Así que nada, que lo sepáis simplemente. Ahí, si no me equivoco, cuando yo vivía ahí, la media era de 1.333 tornados al año. Pues mira, en Estados Unidos, aprovechando que vamos a tener a Nacho Ares, lo tenemos ya. Pues es que le quiero preguntar, porque esta semana pasada... hola Nacho, buenos días Nacho, ¿qué tal estás? Quería preguntarte, pues, que charla que teníais ahora sobre el Afganistán de los países, Afganistán, que a mí me lo ha preguntado mucho por Egipto también. ¿Y qué? Por todos los problemas que hay ahí. Pues, hombre, a ver, yo creo que hay que ser un poco, tener dos dedos de frente.
¿Sabes? No puedes ir, sobre todo, yo he ido, por ejemplo, a Egipto durante la revolución y cuando ha habido problemas, pero también porque conozco muy bien el país y sé por dónde salir, y si sucede algo, cuando he tenido algún problema, pues he sabido cómo recular, ¿no? Pero sí que es cierto que yo no iría de turista sin conocerlo, sin tener un conocimiento previo de la geografía, del idioma, ni nada, pues en una situación tan tensa como la que se vive allí, claro, en Afganistán. Claro. Bueno, pues Bueno, la pregunta no, es relacionada con Egipto, que esta semana pasada se hundió un barco ¿sí? en el que murieron 15 personas. Sí. Y no, le quería preguntar, es que he leído que se da muy a menudo, son barcos que van de una orilla a la otra. Y parece ser que suele pasar bastante a menudo, porque a veces hay más gente en los barcos o transportan más personas de las permitidas. Eso es un clásico eso, Nacho, en África, ¿no? ¿Es muy habitual? Sí, lamentablemente sí. Fijaos que ya en el antiguo Egipto los egipcios cruzaban de orilla a la orilla contraria en barco. Los antiguos egipcios no tenían puentes, y hoy es cierto que hay puentes, pero hay muy pocos, ¿no? Y es más cómodo cruzar en una barcaza. Entonces, bueno, pues a veces se pasan en el llenado de las barcazas, pero al igual que con el tráfico. O sea, tú miras las estadísticas de muertes por accidente de tráfico en Egipto y son inferiores a las españolas, que no se lo cree nadie, porque yo cada vez que voy veo accidentes terribles, ¿no? Y son muy imprudentes en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen una serie de problemas que poco a poco, con el paso del tiempo, tendrán que ir resolviendo, claro que sí. Bueno, mira, Chumi, te ha puesto musiquita para ambientarte ya. Vamos a hablar de La sombra de Atón, que tiene un lío montado muy gordo en la corte de Ramsés II. No quiero hacer spoiler, hay un pergamino por en medio, hay buenos, hay malos, hay una revolución y un cambio de dioses. No sé si he hecho una fotografía muy rápida sin hacer mucho spoiler de la que se viene con esta La sombra de Atón, que es tu último libro, Nacho. Sí, es una novela histórica en donde recreo un poco la corte de Ramsés II, pues casi 50 años después del reinado de Amenofis IV Akenatón, el faraón que promovió el culto al disco solar de Atón y que fue considerado hereje pues en esta época, ¿no? Mucha gente piensa que al acabar el reinado de Akenatón él fue depuesto, fue asesinado y se volvió directamente al culto de Amón, que él había dejado un poco de lado y considerado un faraón hereje, y sin embargo no es así, ¿no? Tuvo que pasar casi 50-60 años hasta que en la corte en el reinado de Ramsés II, hacia el siglo XIII antes de nuestra era, se comenzara a perseguir no el culto al dios Atón, sino la propia figura de Amenofis IV Akenatón, que se le borró de las paredes, de los nombres de los templos, y en los textos aparece no como Amenofis IV Akenatón, sino como el gran perverso, ¿no? Que era una especie de apelativo, de mote que se utilizaba precisamente para no utilizar su nombre, porque en el antiguo Egipto cada vez que decías el nombre de una persona, aunque estuviera muerta, automáticamente recuperaba su memoria, su recuerdo, y vivía, ¿no? Y el hecho de ponerle un mote, pues así no decían su nombre y así estaba muerto eternamente, ¿no? Es una historia muy curiosa, muy curiosa. Y además es una ay, ¿cómo lo diría yo? Es una historia de misterio, ¿no? Dentro de ese mundo tan específico y tan concreto, ¿no? Con Ramsés II de protagonista de esta historia también, claro. Sí, fíjate, yo sin quererlo me he metido en una novela que es casi una novela de misterio policíaca, ¿no? Yo crecí, el primer libro que yo leí siendo niño, con apenas 10 años, fue El tren de las 4:50 de Agatha Christie. Y fíjate, quizás no era la literatura más propicia para un crío de esa edad, no quiero decir adolescente, que coño, me quedaban 5 años para la adolescencia, o 6, ¿no? Pero la literatura de misterio, la literatura de crímenes, esto siempre me ha gustado, ¿no? Y de alguna forma, pues en esa corte de Ramsés II
me he creado un personaje que es un personaje real, que es el príncipe Hamwaset, uno de los hijos principales de Ramsés II, como una especie de detective, ¿no? que va buscando la solución del problema. Además, Hamwaset es relativamente conocido porque es considerado el primer egiptólogo de la historia, porque él fue el encargado de restaurar y de rehabilitar un montón de edificios que ya, hacia el 1250 a.C. tenían mucho más de 1000 años, y algunos de ellos, como las pirámides de la meseta de Giza, estaban en mal estado de conservación y Hamwaset hizo un lavado de cara y recompuso algunas partes que se habían deteriorado, ¿no? Oye, Nacho, escribir un libro como este... Yo es que estoy alucinando porque a mí me parece que escribir una historia como esta, en el sentido que tú le estás dando, me parece dificilísimo eso. ¿Eso te ha tenido que dar a ti un trabajo o a ti te resulta fácil? Pero bien estudiado de casa, Nacho, hazme caso. Sí. No, estoy seguro, fíjate, aunque él viene muy estudiado de casa, estoy seguro que ha currado un montón con este libro. Eso seguro. Sí, a ver, son muchos años, ¿no? Estudiando... Mira, yo me inicié en la egiptología con 13, 14 años y tengo 54, es decir, son 40 años ya leyendo, trabajando y viajando a Egipto, que es lo que te permite tener un conocimiento muy claro de todo, ¿no? Yo recuerdo el primer cuentito breve que yo escribí, pues con 16, 17 años, me costó muchísimo y lo dejé a medias, lo conservo en casa, pero no llegué a acabarlo porque me faltaba una base muy grande. Por ejemplo, ponía un personaje en una casa, la 18 dinastía, vamos a poner, hacia el 1400 a.C., y yo decía, ¿y qué coños tiene este señor en la casa? No sabía qué tipo de muebles, no sabía qué tipo de elementos de la vida cotidiana ni nada, ¿no? Eso ahora es cierto que me resulta mucho más fácil, no tengo que documentarme en absoluto en ese tipo de detalles, pero sí en otro tipo de aspectos de la novela. Por ejemplo, en La sombra de Atón he tenido que documentarme mucho sobre Ramsés II, que, a ver, yo tenía un conocimiento grande, ¿no? Pero había detalles que se me escapaban un poco de su reinado, de los personajes de la corte, etcétera, y todo ello es lo que me ha hecho crecer también un poco más como, más que egiptólogo, como egiptoloco, ¿no? Que es como me gusta definirme a mí. ¿Y es fácil encontrar toda esa información, Nacho, cuando la necesitas? Sí, fíjate. La tienen en un antiguo baúl. Totalmente, sí. No, pero claro, es que no es evidente. Oye, este personaje, pero hay que buscar la historia de ese personaje. Pues al baúl. Al baúl. Vamos al baúl, sí. Mira, fíjate, yo a comienzos de los años 90, cuando yo estudiaba en la Universidad de Valladolid, había muy pocos libros en español, ¿no? Yo recuerdo que yo vivía en Valladolid, venía a Madrid cada mes o cada 2 meses para comprar o ver alguna cosa, y tenías que ir a alguna biblioteca a hacer fotocopias. Y hoy es muy fácil encontrar absolutamente todo en línea, en internet, online, y es una maravilla. Ay, que hemos perdido por un momento a Nacho con lo bien que le teníamos. Yo creo que ahora lo recuperamos. Hemos citado algún nombre. Pero que mira, ya verás, le voy a pedir... Chumi, ¿tienes algo de misterio por ahí? Ponme un poco de música de misterio mientras recuperamos a Noche, porque solo arrancar, hay una parte clave del libro que dice: la muerte del toro Apis los había sorprendido a todos en el templo de Ptah. Nadie esperaba un acontecimiento de tal calibre, pues el animal era joven y no había mostrado síntoma alguno de enfermedad. En realidad, cualquiera puede haber dejado caer ese fragmento de papiro, pensó en alto el joven escriba real y sacerdote de Amón, en un vano intento por calmarse. Será mejor que busque una solución antes de complicar aún más las cosas. Este es el de los primeros momentos que empieza la cosa a ponerse tensa, ¿no? Nacho. Sí, desde el mismo comienzo, ¿no? de la historia hay que generar esa tensión para poder crear ambiente y hacer que el lector, la gente que solo ha leído, les ha gustado muchísimo, más incluso que otras novelas que había escrito antes, que es una cosa que me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Que diría el otro. Y espero que lo disfruten para poder seguir trabajando y divulgando, ¿no? El mundo del Antiguo Egipto, que es a mí lo que me apasiona, como decía antes, claro. Yo solo te puedo decir que he pasado un muy buen rato y me he divertido mucho y sabía muy poco menos que tú, sin ninguna duda, de Ramsés II y de todos los personajes que salen en este libro, que por cierto, me decías, ¿son todos personajes que existieron o no?
Sí, la mayor parte de ellos existieron. Hay algunos que son inventados, ¿no? Lógicamente, para crear una trama, pues la historia es la que es, ¿no? Y necesitas a veces moldear, perfilar algunas circunstancias, situaciones, y eso es lo que te permiten los personajes ficticios, ¿no? Pero, vamos, el 90% son personajes reales y los lugares donde se desarrollan las acciones son todos lugares reales que incluso yo conozco físicamente y personalmente, ¿no? Por eso las descripciones también son muy vívidas y eso, claro, es un plus y un valor añadido a la propia historia. Tiene pintaza, claro. este libro, ¿eh? Pintaza. Nacho Ares, La sombra de Atón, que no de Antón, que creo que antes he dicho Antón. La sombra de Atón. Una terrible amenaza se cierne sobre la corte de Ramsés II. Es de HarperCollins. Narrativa histórica. Insisto, os lo pasaréis muy bien si os animáis a leer el libro. Nacho. En el baúl de Nacho. En el baúl de Nacho. Un abrazo enorme. Cuídate un abrazo, mucho. Un abrazo, Nacho. Un abrazo, chao. Hasta luego, chicos. Chao. El humor está en la SER. Vamos a hablar de, si te parece, de especies invasoras. Ya conocéis, por ejemplo, que habían proliferado en España el mosquito tigre, el mejillón tigre. Sí. Pues ahora, atención, Francino, porque se le une el palito de cangrejo tigre. ¿Qué dices? El palito de cangrejo tigre se une al mosquito y al mejillón. Tú lo pones en un cóctel de gambas y se come las gambas. Cadena SER, la radio con mejor humor. Será mejor que diga la verdad, media verdad y todo menos la verdad. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Querido Javier Gregory, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, la verdad. Saludos a todos los terrícolas y un placer ¿Dónde estar aquí nos con llevas vosotros. a estas horas? Pues os llevo al sol, porque los astrónomos, un equipo de astrónomos internacionales acaba de descubrir un misterio solar que llevábamos trabajando con él desde hace 400 años, desde que descubrió Galileo Galilei el primer campo magnético en el Sol. No se sabe dónde estaba el campo magnético, dónde se originaba, digamos, las fuentes del Nilo, enganchando con el tema anterior. O sea, ¿dónde empezaba esa historia? ¿Dónde se originaba el campo magnético del Sol? Que es bestial. Pues por fin, 400 años después, gracias a un supercomputador de la NASA y a unos científicos buenísimos, entre otros de las universidades norteamericanas fundamentalmente, han descubierto dónde se origina. Está a unos 20.000 kilómetros de profundidad, pero en la superficie del Sol. Antes se pensaba que estaba 10 veces más lejos. ¿Y para qué sirve esto? Pero eso es imposible de ver, quiero decir, eso es puro cálculo. No, está la imagen, está la imagen en la página web de la cadena SER. Se puede ver, claro, con telescopios solares, es decir, no a simple vista, que a nadie se le ocurra mirar a simple vista. Una miradita al otro porque está la imagen. Ahí, ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto, Gregory? Anticipar por primera vez en la historia las fuertes tormentas solares que ahora no se pueden detectar a tiempo. Es decir, solo tienes 3 días desde que se produce la tormenta solar enorme, como la de las últimas, el último fin de semana. Han sido las tormentas solares más fuertes de los últimos 500 años para formar auroras boreales espectaculares, pero el problema de las tormentas solares, y ocurrió hace menos de 100 años en Canadá, que acabaron con el sistema de telégrafos entonces de Canadá, porque está la emisión de radioactividad, de radiación que funde satélites, sistemas de comunicación terrestres. Seguro que a nuestros oyentes les suena lo del gran apagón, ¿no? Claro, pero aunque tengamos ahora la opción de prever esa previsión de que pueda haber esa tormenta solar, ¿tenemos cómo combatir esa tormenta solar? No. Bueno, sí, se podían tomar medidas. Por ejemplo, hay paraguas. No, pero, por ejemplo, apagar los sistemas, blindarlos mejor, porque una tormenta solar como la que ocurrió a finales del siglo XIX y que afectó fundamentalmente a Canadá, hoy, por ejemplo, acabaría con el GPS. Imagínate si el GPS deja de funcionar, que se lía. Hay más de uno que se pierde, hazme caso. Y barcos petroleros y de todo, ¿no? Con lo cual, el problema es que ahora tú ves una tormenta solar y solo tienes 3 días hasta que los efectos llegan a la Tierra, ¿no? Y entonces van a pronosticar con más precisión y con más tiempo este tipo de tormentas que pueden ser muy peligrosas. ¿Y qué hace si pasa eso? ¿Qué hace en la Tierra? Que, a los seres humanos afortunadamente no nos afecta porque tenemos la atmósfera terrestre, pero sí a los satélites espaciales, a eso me refiero. A los sistemas de comunicación, a las radios, por ejemplo, nos afectaría.
Y ¿Se puede hacer algo para evitar? Sí, lo que hay que hacer es blindar los sistemas y sobre todo anticiparse antes de que llegue, pues blindar el sistema, protegerlo para que no nos afecte. Y ese es el gran descubrimiento astronómico de la semana. Y voy con dos noticias no tan buenas. La Agencia Espacial Europea acaba de asignar 2 misiones espaciales a los primeros astronautas del nuevo equipo de astronautas de la ESA. ¡Ah, qué bien! Y no está el español Pablo Álvarez. No está de momento. ¿Pero eso estaba previsto o no? Pues me temo que sí, porque vale, ¿quién gasta más, quién invierte más en la Agencia Espacial Europea? ¿No es por preparación, que es por dinero? ¿Me estás diciendo que es por pasta? Al final se descubre todo, ¿has visto, no? ¿Quién invierte más en la Agencia Espacial Europea? Francia y Alemania. ¿Cuáles han sido los 2 primeros astronautas designados? Una francesa y un belga. Normal. En fin, yo no digo nada, pero vamos, ahí está la cosa. Desde la Agencia Espacial Europea me dicen que, bueno, esto tiene un efecto positivo. España es el cuarto contribuyente, quiere ser el cuarto contribuyente. O sea, que dentro de 20 o 30 años diremos. Pablo, que es un oyente de la SER, me consta, Sí. va a tener más tiempo de preparación, que eso es muy interesante, muy importante, que va a tener más tiempo de preparación, que cuando salga al espacio va a estar mucho más preparado que sus 2 colegas. La francesa, que es piloto de helicópteros del ejército de Francia, y este belga, que es ingeniero. Pablo va a estar mucho más entrenado, y esto es muy importante luego en el espacio. Y otra mala noticia, seguimos con problemas con la Starliner. Acaban de suspender sine die el lanzamiento de la nave espacial de Boeing. Es lo que hay. Porque no saben cómo haremos más solucionar sangre. una fuga de helio, y la verdad es que yo me pongo ahora mismo en el traje espacial de Sunita Williams. Y dijiste que no te metías. No me digas y más. hay que tener Lo que valor, hay que tener. Hay que tener valor Y un para par. subirse a esa nave. Un par. Gracias, Gregory. Hasta luego. Hasta luego. Tiempo para el pequeño grano. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea. Don Alfonso, ¿cómo está usted? Pues aquí estamos otro fin de semana con vosotros, con noticias interesantes de la Escúchame. nieve. Dime. Sigue habiendo nieve. Sí. Ha hecho frío esta semana en Pirineos. Cuidado. Ha nevado. Cuidado, no, como en invierno. Cuidado los que salís. Siguen los rescates. Claro, es que cuidado con todo eso, porque a partir de 2.000 metros hay nieve. No, por hay nieve a patadas, además. A patadas. ¿No? Bueno, está empezando a hacer un poco más de calor, a ver, pero eso también la hace más peligrosa. Mucho más peligrosa, porque como decíamos la semana pasada, esa base no está pegada al suelo porque no hay frío, entonces no está congelada, y por lo tanto cualquier oscilación, cualquier golpe, el pasar con la tabla con uno de los cantos y cortar, tenemos una luz pequeño, por claro, pequeño que sea, pero es que con ya una te la luz monta. Que sea del tamaño de un vehículo, Claro, de un coche, ya te la lía, ya porque, te ha porque sepultado. sobre todo porque luego el lío está que hay mucha gente. Claro, es que ese es el problema. Que no hay 2 personas por allá Ese es el arriba, hay problema. mucha gente en Yo la fíjate, montaña. lo decíamos la semana pasada, creo, Sí. Ponseti, que a la larga van a tener que regular las comunidades autónomas que tienen parques nacionales o grandes picos, aunque no sean parques nacionales, van a tener que regular administrativamente el acceso, y cuando se llegue a un número determinado de vehículos. Pero o de es un personas, debate muy complicado, Alfonso. bueno, tan complicado como si cobramos o no los rescates, ¿no? Claro, que en otros países del mundo se cobran y aquí en España Otro debate más. En los 2 últimos años que estuvimos haciendo el programa en Benasque, el anterior alcalde, Chacho, quería limitar el acceso a la neto. O sea, Claro. en verano es tremendo, ¿eh? Bueno, como Venecia, vamos. Es que solamente si el paso de Mahoma. Claro, cuando que es ves un que la gente despropósito. llega al paso de Mahoma y se dan la vuelta, las aglomeraciones de gente que se producen a esas altitudes antes de seguir progresando hacia la neto, eso ya es peligrosísimo. Bueno, pues, lo vemos, por ejemplo, pero en el escúchame, Everest, ¿no? Cuánta gente está esperando. Entonces, ¿no? ¿qué hacemos? ¿Metemos ahí Algo un habrá que tío hacer, con yo una- creo. a cobrar? Pero tú que conoces bien esa zona. No, y cualquiera. Si tú sabes que hay tanta gente a la neto, no Picos de Europa. hay 1000 sitios donde ir allí en la bueno, zona de Benasque. pero no es lo mismo. Sí, claro, la pero gente que no es quiere lo mismo, ir porque ya sabes. Bueno. La gente quiere subir al Everest, pues quiere subir a la neto, o quiere Pero subir, sin tener experiencia, claro, sin hacer al los Pero hay 1000 cosas que puedes sea. hacer sin esa sin necesidad. hacer los cursos en seguridad, como hemos hecho otros. Claro. Bueno, esto por un lado, pero te voy a contar otra que es importante. Estamos Cuéntame. ya a puntito de que se inicie el invierno austral, ¿no? Sí. Por lo tanto, dejamos de tener nieve, aunque ahora todavía tenemos. Pero ¿Y hemos dónde dejado vamos a ir ya a esquiar? Que no dónde vamos a ir a esquiar, a la que va a ser seguramente la mayor estación del mundo. Tienes un minuto, Que va a que lo estar en sepas. los Andes. ¿Ah, sí? Sí. Y va a estar en Chile. Me tranquiliza porque el tema con Milei está complicado para ir a esquiar a pero en Argentina Chile estos se días. van a unificar varias estaciones, entre ellas la famosa estación de La Parva, y va a llegar a tener si al final se produce, que todo parece ser que sí, va a tener una superficie de 80.000 hectáreas. Eso significa que sería
40 veces más grande que el actual Baqueira Beret, o Claro. 40 veces más grande que Gran Valira en Andorra. O sea, que te pierdes y no te sacan de No ahí. te sacan de ahí. José Luis La se más va en grande invierno del ahora mundo. también allí. 80.000 hectáreas. Y ahora llega en 15-20 días, se abre la temporada, Pues ya es lo el sabéis. invierno austral, y a disfrutar los que tengan la Como tú suerte de dirás, ya cruzar. nos lo contarás. No, yo no, ya Gracias, quisiera. Alfonso. Fuerte Oye, abrazo. No he dicho nada, te queda muy bien la peluca, que te he visto hoy con peluca. Hombre, esta es la semana de la peluca, ¿no? Claro, y del A peluco. todos. Y del peluco. Gracias, Ángel Colina. Volvemos la Gracias, próxima semana. chao. Paula, ¿te lo has pasado bien? Muy bien, muy bien. Vuelve cuando quieras. Volveré. Gracias a todos los que nos escucháis. Sed felices. Estarías mejor a mi lado si la vida te ha maltratado por poner más un tonto a tu lado. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Nunca he sido el más valiente. Cadena Ser. La radio.